Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes. Les agradecemos a todos quienes nos siguen ya en nuestras redes sociales de Facebook, X, LinkedIn e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de TikTok, donde nos encuentran como las empresas verdes, en nuestro canal de YouTube, las empresas verdes, y en este podcast que estamos haciendo para ustedes también nos pueden encontrar como las empresas verdes. Agradecemos como cada día y cada semana a las audiencias que nos siguen ya a través de nuestras distintas plataformas. Los invitamos a que se visiten nuestro sitio oficial lasempresasverdes.com, www.lasempresas.com, donde podrán encontrar todos los materiales y todos los contenidos editoriales y periodísticos que estamos desarrollando en torno precisamente a este tema de la sustentabilidad y los negocios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy relevante que tiene que ver precisamente con la percepción que tenemos todos sobre estos temas de la sustentabilidad y los impactos, si realmente son reales o no. El día de hoy estaremos hablando sobre la sombra del greenwashing en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la práctica de las empresas y qué tanto es y qué quiere decir este tema del greenwashing. Si nos permiten, pues entramos de lleno y quisiera comenzar con una pequeña y muy breve descripción o definición que se le da al greenwashing. Se conoce también como lavado verde y distintos especialistas lo han definido como el acto de engañar o de confundir al público sobre prácticas sostenibles de una empresa o sobre los beneficios ambientales de un producto o servicio. En particular, Greenpeace, uno de los grandes organismos o ONGs más importantes a nivel mundial en materia de conservación ambiental, señala que el greenwashing además es una práctica o una estrategia de mercadeo que emplean algunas empresas con el fin de mostrar a la audiencia que una organización es responsable y comprometida con el medio ambiente. Pero déjenme hacer un pequeño alto en esta parte. El greenwashing es efectivamente, yo no me gusta el término de lavado verde, me quedo más con esta idea de falta de información, falta de conocimiento, y sí, efectivamente, habrá actores, habrá organismos, habrá empresas que lo llegan a realizar este tipo de prácticas de decir que son sustentables o son amigables con el medio ambiente solamente con un afán meramente comercial. Pero aquí es donde viene parte del detalle de esto que tenemos que ir entendiendo y conociendo el greenwashing. Bueno, pues la definición ya la oímos, es una definición muy general, muy dirigida particularmente a un segmento de la sociedad, pero déjenme comentarles que incluso gobiernos, pequeñas empresas, medianas, micros, emprendimientos y organismos y ONGs pueden incurrir en greenwashing. De hecho, usted y yo, amigo de la audiencia, podríamos incurrir en temas de greenwashing. Evidentemente, si lo vemos en el sentido estricto de cómo lo definen algunos especialistas como un acto de engañar o de confundir, quizás ustedes o yo no tenemos ese afán meramente comercial para tomarle el pelo a alguien en particular o a las audiencias o al público en general. Sin embargo, sí es importante señalar que
el greenwashing es una práctica en la que podemos incurrir todos de manera involuntaria por falta de conocimiento o incluso por falta de herramientas y por falta de regulaciones y requerimientos para poder alinear nuestras prácticas, nuestras ideas o nuestras intenciones, ya sean personales, como gobierno, como empresa, ya sea multinacional, global, o una pequeña empresa, o una mediana empresa, o un emprendimiento, que no puedan incurrir en estos temas de greenwashing. Para algunos, el greenwashing, de hecho, es una forma de marketing en el que las relaciones públicas verdes, o el marketing verde, así se le llamó por un tiempo, o se le ha etiquetado en muchas ocasiones, es utilizado de una manera, vamos a decir, no válida, para convencer al público de que un producto, un servicio o una empresa es respetuosa del medio ambiente, aunque no siempre esto sea correcto. ¿Y por qué ocurre esto, amigo de la audiencia? Bueno, pues uno de los grandes retos que se tienen a nivel global, no solamente en México, sino en todo el mundo, es precisamente, por un lado, el establecimiento de mediciones o de estándares de medición de los impactos de las empresas, de los gobiernos, primero, en cuanto a sus prácticas para con el medio ambiente. Y segundo, y este es importante, sobre todo para las empresas, el impacto de las acciones de las empresas que realizan en torno a la sustentabilidad y que se convierten en impactos, o se pretende que se conviertan en impactos positivos. Una vez más, las empresas están dejando de dar a conocer o de medir el impacto de sus acciones en pro de la disminución de su impacto ambiental o de su daño ambiental. Y esto es bien importante porque normalmente nos encontramos que las empresas o anuncian o promueven un producto o promueven un servicio con etiqueta de verde o con etiqueta ecológica. Y atrás de esto hay un sinfín de información que el público en general, no solamente el consumidor, porque podríamos estar hablando de una empresa o un producto en particular, pero no necesariamente es un producto o una empresa a la que nosotros de manera individual le podamos estar adquiriendo o seamos clientes asiduos de esa marca o producto. Simple y sencillamente, muchas ocasiones escuchamos esto y aunque no seamos consumidores de ese producto o consumidores de esa marca, se nos queda en la idea de que la información tiene sesgos o nos hace pensar que no tenemos toda la información completa para saber y comprobar que efectivamente esta empresa y este producto tienen prácticas sustentables. Y esto es bien importante porque la información que las empresas puedan dar a conocer con respecto no solo a la elaboración de un producto o de un servicio o de una campaña que se dice sustentable, no es suficiente. La empresa, además, tiene que adoptar de manera interna y externa prácticas sustentables, es decir, amigables con el medio ambiente, para poder entonces adquirir el mote o la etiqueta o la asignación de una empresa sustentable. Evidentemente este es un tema bastante complejo porque como lo mencionaba hace un momento, el principal reto es la estandarización de medidas, la estandarización de tipo de reportes, la estandarización de tipo de información que se va a dar a conocer, la estandarización
de los criterios a nivel global para poder hacer estas mediciones. Y esto no es sencillo porque las leyes que aplican o las normativas de calidad o de ISO 14000 o de normas ambientales en Europa, en un país de Europa, el que usted elija, amigo de la audiencia, versus un país de cualquier otro continente, ya sea América Latina, ya sea América del Norte, África, Asia o Medio Oriente, no necesariamente son los mismos criterios. Es decir, no se mide de la misma manera, aunque estemos hablando, por ejemplo, de un ISO 14000. No se mide igual, las nomenclaturas no son las mismas, y esto tiene que ver precisamente con la regulación y con las leyes vigentes, ya sea en materia ambiental o en materia comercial, que aplican o que están vigentes en un país o en otro. Esto es bien importante porque nosotros de repente asumimos o presumimos que porque una empresa o un producto es sustentable en Europa, en automático, si llega a nuestro país, este producto es sustentable. No necesariamente, seguramente tendrá un alto componente de eso, pero no necesariamente, porque aunque el producto fuera sustentable, quizás la empresa que lo elabora o lo distribuye en nuestro país o en una localidad o en una región o un estado no sigue necesariamente prácticas de sustentabilidad en su operación. Entonces, esta es un poco la idea de ir abarcando y entendiendo más qué es esto de la sustentabilidad. El primer punto es que la empresa efectivamente tenga prácticas sustentables y puedan estas ser fácilmente comprobables y medidas en cuanto al impacto hacia afuera, es decir, a su entorno natural, como el impacto hacia adentro, es decir, a mejores prácticas de mejor uso de los recursos con los que trabaja la compañía. Este es el primer punto. El segundo punto es que el producto o el servicio que esta empresa o empresas desarrollan efectivamente estén bajo un esquema de principio a fin sustentado, si no me permiten la expresión, sustentado en principios y criterios de sustentabilidad. Ese sería el segundo punto. El tercer punto es que la comunicación no sea más elocuente en términos de sustentabilidad de lo que es o la compañía o el producto. Y esta es una práctica en la que desafortunadamente algunas empresas caen o han caído de manera muy recurrente. ¿Por qué? Pues porque muchas compañías de distintos sectores o segmentos de consumo anuncian que su producto o su solución es más sustentable que quizás tal vez la de la competencia o no. Y ahorita vamos a ir hablando un poquito más allá de eso, pero el ejemplo es muy sencillo. En algunos casos nosotros escuchamos a empresas que dicen que en la compra de un producto se ofrece plantar un árbol o hacer alguna acción en pro del medio ambiente o para combatir el cambio climático. Es decir, que en la compra de un producto o un volumen específico de ese o varios productos, la empresa se compromete a realizar actos o actividades medioambientales. El asunto es, como se los mencionaba, que el producto en sí, es decir, el producto en turno, puede llegar a ser más dañino al medio ambiente de lo que suponemos, que era lo que les mencionaba. Es decir, el producto, no solamente el producto, sino la empresa y el producto deben ya de estar, digamos, alineados no solamente en la política corporativa para temas
de sustentabilidad, sino en temas de práctica. ¿Y por qué decía yo en tema corporativo? Porque precisamente uno de los, digamos, eslabones que quedan por allí un poco sueltos es el de los mercados financieros. Nosotros nos podemos encontrar muchas empresas y muchos casos de empresas que están consideradas dentro de los índices bursátiles o de mercado de valores que se dicen sustentables, y las empresas tienen algunas empresas tienen señalamientos de no ser sustentables. Y aquí viene un dato bien interesante que hablaremos en una próxima entrega, porque digamos en el caso de aquellas empresas etiquetadas como ESG o ASG, y para quienes nos escuchan por primera vez y no saben qué son estas siglas, que son ambiental, social y de gobernanza, que son prácticas que las compañías están asumiendo como parte de su compromiso de la sustentabilidad. Esas prácticas o esas etiquetas ASG o ESG a nivel global para algunas compañías han sido cuestionadas, aunque estén dentro de un índice global de sustentabilidad. Ejemplos, pues les voy a poner nada más dos empresas. Una de ellas es Tesla. Tesla, la gran empresa productora de autos eléctricos, es decir, la punta de lanza de la transición del auto de combustión a electromovilidad, no está catalogada necesariamente como una empresa sustentable dentro de los mercados financieros debido a las prácticas corporativas no tan claras en la materia. Y por otro lado, hay empresas como Shell, por ejemplo, la famosa petrolera, que está dentro del índice de sustentabilidad en el mercado de Nueva York, y por ende, seguramente usted, amigo de la audiencia, se deberá de hacer la pregunta: ¿cómo una empresa petrolera puede estar dentro de el índice de sustentabilidad y estar etiquetada como empresa ESG y gozar de los beneficios que se tienen en el mercado financiero para las empresas con estas etiquetas? Es muy complejo todavía entender todos estos procedimientos, pero como los hemos platicado en ocasiones anteriores, nuestra misión junto con ustedes es ir poco a poco entendiendo qué es esto de la sustentabilidad. Así que un tema que vamos a tratar a futuro es de qué va un poquito este tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Pero déjenme seguir con este tema del greenwashing. Por ejemplo, miren, en noviembre pasado, la Organización de Consumidores y Usuarios y otras 12 asociaciones de consumidores en Europa presentaron una queja ante la Comisión Europea contra los fabricantes de envases de plásticos por el greenwashing. Lo que argumentaba este grupo o estas asociaciones de consumidores es que las afirmaciones de las empresas fabricantes de envases de plásticos eran falsas o exageradas sobre este producto particular de las botellas que son utilizadas para envasar agua o alguna otra bebida. Y ese es otro de los temas en el que está, digamos, empantanado el tema del greenwashing, que son las etiquetas ecoamigables, ecológicas o verdes. Esto no quiere decir que las empresas no estén haciendo prácticas debidamente encaminadas a generar una transición de modificar el modelo de negocio. Es decir, de pasar del famoso modelo de negocio de economía lineal a el modelo de negocio de economía circular, que es lo que nos hace entender un poco más este tema de la sustentabilidad. Ya hablaremos, como les decíamos, más adelante de este tema de la circularidad también, pero tiene que ver un poco con esto. Es decir,
Si la empresa no tiene un modelo integral de economía circular de sus prácticas, de procesos productivos y de procesos de manufactura realmente sustentables, entonces quizás tal vez no necesariamente la etiqueta que se les otorga a un producto o servicio en particular puede o debe de ser o necesariamente sí ecológico o no ser tachado necesariamente como greenwashing. Y ahí entra de manera importante conocer los criterios que se evalúan para entregar una etiqueta ecológica o una etiqueta verde. Por ejemplo, en Europa se ha alegado mucho, estos organismos han alegado mucho que se ha abusado mucho de estas etiquetas verdes, de estas etiquetas ecológicas o amigables con el medio ambiente, sin que necesariamente todos los productos que están bajo estas etiquetas o todas las empresas que están bajo estas etiquetas sean necesariamente amigables con el medio ambiente. Es un proceso muy complejo y tiene que ver precisamente con el cambio de la transición de los modelos de negocios que se tenían y que estaban únicamente enfocados, como se dice mucho en la academia, enfocados única y exclusivamente a la obtención de beneficios o, en otras palabras, a la obtención única y exclusivamente de rendimientos y de utilidades. La sustentabilidad tiene, voy a adelantar un poco este tema, la sustentabilidad tiene como objetivo que el desarrollo de los negocios sea más integral y abarque el tema ambiental y el social y evidentemente el corporativo de negocios para que una empresa pueda ser sostenible en el tiempo. Pero bueno, seguimos con el tema del greenwashing. Sin duda este tema del greenwashing les va a generar muchas dudas porque efectivamente la gran pregunta que ustedes se deben de estar haciendo, amigos de la audiencia, es, bueno, ¿y cómo comprobamos o cómo verificamos que efectivamente una empresa o un etiquetado cumple a cabalidad con estos lineamientos o principios de sustentable o ecológico o amigable con el medio ambiente? Y ahí me parece que viene un trabajo muy importante por parte de toda la sociedad en su conjunto, por los tres niveles de grupos que componemos la sociedad, que tiene que ver con los gobiernos, es decir, establecer políticas públicas claras y transparentes y asequibles para la operación de las compañías en un marco regulatorio, ambiental, digamos, muy adaptado a las necesidades de un país o región. Y por el otro lado, la obligación de las empresas de comunicar más clara y transparentemente cuáles son en específico las acciones y los resultados obtenidos en cuanto a una práctica o un programa sustentable aplicado dentro de su compañía. Es decir, que pueda tener la gente y el público en general certeza. Y este medio tiene en parte esa misión, poder ayudar a las empresas a que cuenten, platiquen y nos den a conocer de manera más exhaustiva qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están trabajando, qué significa para la compañía en cuanto a términos de inversión, de recapacitación, de reorientación de estrategias y de reorientación y cambio de procesos de producción para poderse alinear a estos procesos de sustentabilidad o sostenibilidad que ya hablaremos más adelante en otro segmento de este tema. Entonces, esa es una parte. La otra parte por parte del gobierno, incluso de las mismas empresas, es la regulación tanto de la obtención de certificaciones o certificados, de la obtención de normas y de prácticas ISO en cuanto a temas sustentables. Toda esta información debe de irse dando a conocer
y sobre todo esta información debe de aplicar de manera efectiva y eficaz en la localidad en la que las compañías y las empresas están operando. ¿Por qué decimos esto? Nuevamente, volvemos al principio, las nomenclaturas de normas e ISOs que operan y aplican en Europa no son exactamente las mismas que operan en mercados como en México o en Estados Unidos. La ley o las leyes ambientales de Alemania, de Italia, de Francia, no son necesariamente las mismas o no aplican necesariamente igual en los Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Colombia, en Brasil o en México. Y así en todo el mundo, en cada país y en cada región, estas normas y estos criterios ambientales aplican sí de manera, con el mismo principio, es decir, el mismo principio es contener y disminuir las emisiones de CO2, pero no aplican de manera similar o igual o en la misma exigencia que pueden aplicar en otros países. Y esta es parte de la información que este medio se ha dado a la tarea de comenzar a revelar y a develar para todos los amigos de la audiencia, porque nuestro consumo y nuestro compromiso como consumidores no se queda solamente o no debe de quedar solamente en la satisfacción de haber comprado un producto etiquetado como sustentable o ecológico o amigable con el medio ambiente. Debemos de conocer más, debemos adentrarnos más en este tema, porque este tema más adelante va a ser el eje principal, así lo consideramos en este medio, va a ser el eje principal del desarrollo de las políticas públicas de los gobiernos, de las empresas y de las sociedades. Como les mencionaba, normalmente las empresas utilizan el marketing para comunicar sus prácticas sostenibles y diferenciarse de los competidores. Y esto no solamente puede generar un tema de pérdida de ventas o perder clientes y consumidores. No, esto tiene además y podría tener y atraer consecuencias judiciales para la empresa que está cayendo e incurriendo en estas, digamos, en estas campañas engañosas. Y por otro lado, también puede traer un gran impacto a la reputación de las empresas. No hay que olvidar que dentro de este marco de la sustentabilidad, uno de los activos más valiosos que tienen las empresas y los gobiernos es la reputación. Y una empresa que pierda la reputación por incurrir en una práctica falsa de sustentabilidad puede representar y significar una pérdida económica muy, muy importante para la compañía y para todos los involucrados con la compañía. En 2022, déjenme comentarles esto, me parece muy interesante porque no solo se queda a nivel de productos, esto es importante también mencionarlo. Hay quienes manejan mucho el tema del greenwashing como un tema de productos, como un tema de servicios, como un tema de consumo. No, insistimos, nuevamente, el greenwashing viene desde la práctica de la empresa, es decir, cómo la empresa está realmente generando prácticas y políticas y estrategias de negocio bajo criterios sustentables, los está incorporando a sus procesos, está transformando sus procesos y a partir de ahí comienza a generar productos que empiezan a poder ser etiquetados de manera efectiva y eficiente con etiquetas ecológicas o de sustentabilidad. Y esto es importante porque a nivel global, el otro punto son los mercados financieros. Ustedes deben de saber, amigos de la audiencia, y quienes no lo sepan aún,
a nivel global, la ONU ha estado empujando e impulsando mucho la necesidad de que las empresas y la economía global transite de la economía lineal, es decir, el exceso o la explotación sin sentido de los recursos, hacia un modelo económico de economía circular, valga la redundancia, en donde los recursos sean aprovechados de una manera más eficiente y más consciente para poder hacerlos más sostenibles en el tiempo, pero a la vez más sustentables y amigables con el medio ambiente. Esta iniciativa que parte de la ONU a través de los famosos 17 objetivos de desarrollo sostenible, también impactan el mercado financiero, también impactan el mercado de las finanzas, como ya se los mencionaba, y a nivel global, uno de los grandes temas que se están tratando de contrarrestar es precisamente que los fondos de inversión efectivamente estén llevando los recursos de financiamiento hacia proyectos, empresas y productos, ahora sí, realmente amigables con el medio ambiente y con objetivos muy claros de trazabilidad para disminuir el impacto que éste puede tener hacia el medio ambiente. Bueno, a nivel mundial, la etiqueta ESG, que ya la mencionábamos, también se ha convertido en un foco principalmente de análisis y escrutinio de muchos organismos, ONGs ambientalistas, especialistas y científicas, para saber si efectivamente las empresas o todas las empresas que tienen este etiquetado efectivamente tienen una práctica sustentable para poder ser acreedoras o beneficiadas con los fondos de inversión. En ese sentido, y dado que se descubrieron o se revelaron algunos casos en donde los fondos de inversión, o sea, fondos de inversión son estos gestores que toman los recursos de universidades, de pensiones de trabajadores de un país u otro, o de maestros o de trabajadores, es decir, que toman todos estos recursos para llevarlos a impulsar las economías y hacer más productivos los proyectos y las empresas y las regiones. Bueno, pues se han descubierto o se descubrieron que algunos de estos fondos estaban incurriendo en prácticas de llevar el dinero hacia proyectos que no necesariamente eran sustentables. Dicho esto, en 2022, la Comisión de Mercados de Valores de Nueva York, junto con el regulador de mercados alemán, iniciaron una investigación en contra del gestor de fondos Deutsche Bank, a quien señalaron de haber falseado y exagerado la etiquetación de su cartera de fondos sostenibles. Entonces, esto que estamos señalando pasa por la generación de más información, más clara y más transparente por parte de todos los actores, porque hemos de decirlo, hoy en día todos los actores de negocios están y estamos involucrados en promover y conocer estas prácticas sustentables, pero también de vigilar que estas prácticas sean adoptadas y aplicadas de la mejor manera posible bajo los requerimientos, sí, que existen hoy, pero que además sean, vamos a llamarlo de esta manera, de alguna manera más fácilmente comprobables. Entonces, ese es parte del ejercicio y del reto que se tiene para combatir el greenwashing. La organización civil Influence Map reveló en un estudio realizado en 2021, en donde evaluó a 723 fondos de inversión a nivel mundial, que el 55% de ellos están enfocados precisamente a proyectos climáticos o de sustentabilidad, pero que de ellos solo el 70%
de los fondos ESG no se han alineado, es decir, que el 70% de esos fondos no están alineados a los objetivos del Acuerdo de París, es decir, a los objetivos de mitigar las emisiones de CO2, contener y evitar y coadyuvar a que el planeta no alcance de manera sostenida los 1.5 grados de temperatura mayor a la que se tenía hace 100 años. Nuevamente, la organización InfluenceMap reveló en un estudio en donde evaluó a 723 fondos de inversión a nivel mundial que el 55% de ellos están enfocados a temas climáticos y que el 70% de los fondos ESG no están alineados a los objetivos de los acuerdos de París. El greenwashing es una línea muy delgada en donde usted y yo, por eso lo mencionaba al inicio, en donde usted y yo podremos estar incurriendo en greenwashing. Es decir, podemos decir y afirmar que somos individualmente, somos una familia, o somos un hogar, o somos una persona comprometida con el medio ambiente y comprar puros productos orgánicos, puros productos amigables con el medio ambiente, pero probablemente somos un consumidor excesivo de contenidos digitales y esto nos está llevando a consumir cada día y cada vez más energía eléctrica, independientemente de cómo sea producida esta. Otro tema, algunos de esos productos se han revelado por distintas fuentes, de hecho existe también el término Green Social o Green Health, que es decir, de salud, lavado de temas de salud, en algunos productos orgánicos que son ya sea alimenticios o complementos alimenticios. Algunos de ellos han llegado a ser, se ha descubierto que han llegado a ser más dañinos que un producto de patente o de un producto que generalmente encontramos en el anaquel o en los mercados de abasto. Y esto debido a falta de información, es decir, esa incursión de nuestra parte en el greenwashing no necesariamente es consciente, puede ser inconsciente y además auspiciada por la falta de información y de la claridad y de la honestidad de las empresas, de las campañas de publicidad y de la factibilidad de poder saber que el producto o el servicio o la empresa efectivamente está realizando prácticas, vamos a decir, comprobables o transparentes de temas de sustentabilidad o de cuidado del medio ambiente. Para que no se queden, seguramente se van a quedar con la duda de qué es el Green Social. Bueno, pues es también aquel en donde las empresas afirman o señalan haber beneficiado o ayudado a una región o a una población con un programa o un proyecto, vamos a decir, de recuperación de tierras cultivables, pero que no es ni necesariamente cierto, o que este proyecto se quedó solamente a medias y sirvió única y exclusivamente para la fotografía y para la promoción de la imagen de la compañía. Y déjenme decirles que me he encontrado nosotros de este lado, desde el medio de las empresas verdes, sí nos hemos encontrado empresas grandes, muy grandes, que platican de esta manera, o empresas medianas y pequeñas que incursionan o quieren incursionar al mercado como sustentables y están incurriendo en estas prácticas de greenwashing, y que nosotros, a través del expertise y de haber seguido este tema desde hace más, ya casi 15 años, nos da una visión un poco más clara de entendimiento
cómo es que una empresa puede o no estar incurriendo en una práctica de greenwashing. ¿Cuál es finalmente la reflexión final? Hace falta trabajar más en la elaboración de informes claros, transparentes, medibles, con impactos hacia adentro y hacia afuera por parte de las empresas en sus estrategias de sustentabilidad. Hace falta tener más información y conocer más, y por ejemplo ahí a las autoridades, en el caso de la Profeco, comenzar a tener ya un área específica, si es que no la tiene, y si ya la tiene tendrá que ser más activa, un área específicamente a verificar la sustentabilidad o el compromiso ambiental de un producto o servicio que está siendo promocionado de esa manera. No se trata de hacer una pesquisa de empresas o una pesquisa de marcas o una pesquisa de productos. No, se trata de que vayamos todos aprendiendo de la mano y conociendo cómo una práctica u otra nos puede llevar a incurrir en prácticas greenwashing que no queremos, por lo menos los que estamos entendidos de estos temas y que estamos comprometidos en avanzar y promover los temas del desarrollo sustentable y sostenible, que se incurra y sea lo más transparentemente posible para que entonces podamos alcanzar los objetivos que se requieren para mitigar los impactos del cambio climático. ¿Cuál es el otro tema? Bueno, pues que las empresas tengan mayor disponibilidad de información. Yo en lo particular, nosotros creemos que vale la pena que las empresas revisen sus estrategias de marketing respaldadas por el tema de etiqueta verde o ecoamigables, y a la audiencia en general, de verdad, sumergirse más en estos temas, conocer más, adentrarse, estudiar, no quedarnos solamente en un tema de moda o un tema de una ola que está pasando hoy por nuestra casa, hoy por nuestra colonia o hoy por nuestro barrio. ¿Por qué esto es importante? Pues porque nosotros respondemos generalmente, como sociedad, respondemos a momentos. Se viene el día de la conservación del agua y hablamos de ese tema. Se viene el día del reciclaje y hablamos todos del reciclaje. Se viene una crisis como la que vivimos hoy de olas de calor y entonces todo el mundo hablamos de esos temas. No, este es un tema constante que está ahí en el día a día. No es un tema de moda o de momento, sino se tiene que abordar de manera seria, muy seria por parte de las empresas y muy seria por parte de la sociedad. En particular, tanto gobiernos como empresas se han enfocado en disminuir sus emisiones o sus impactos ambientales, reduciendo sus emisiones de CO2 por medio de la sustitución de fuentes de generación de energía. Pero no es la única fuente generadora de CO2. Hay más, y son más las tareas y las directrices por las que se debe trabajar. Pero ya hablaremos más adelante de todas y cada una de esas aristas y directrices que hemos mencionado el día de hoy. Les damos las gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que estos contenidos sean de interés para ustedes y para toda la audiencia, y los invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho, a que nos compartan una manita arriba, un pulgar arriba, a que compartan los contenidos y a que inviten a todas las gentes, si el canal les parece interesante, a que nos escuchen, a que nos visiten y a que conozcan de qué va este medio de comunicación que se llama Las Empresas Verdes. Les agradecemos nuevamente por su paciencia y su asistencia, y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.